En Ayarís, nadie habla de eso en voz alta, pero todos evitan el bosque después de la medianoche. Las desapariciones empezaron como rumores, hasta que encontraron el primer cuerpo mutilado. No era un animal, tampoco un asesino común. Los cortes eran precisos e inhumanos. Algunos dicen que él aún camina bajo la luna llena, otros aseguran haberlo oído aullar entre los árboles. Yo no creía en esas historias, hasta que abrí los ojos y lo vi frente a mi olía a sangre. Bienvenidos a Mayonoik no Cogedor, donde las historias no son solo contadas, son susurradas desde las sombras. Esta noche te traigo un relato que ha sido enterrado bajo siglos de miedo y superstición, a la leyenda del Lobisimem de Ayarís. Pero esto no es una simple historia de hombres lobo, es la historia de un carnicero y un asesino, de un monstruo que existió realmente y que podría seguir caminando entre nosotros. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo relatos como este, que pocos se atreven a contar. Dale like si disfrutas estas narraciones oscuras y deja en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo esto. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras voces o nuestros susurros. Ahora apaga la luz, ajusta los audífonos y prepárate para conocer el rostro humano del verdadero horror. Su nombre era Manuel Blanco Romasanta. Nació en 1809 en una pequeña aldea gallega cerca de Ayarís y desde niño fue considerado diferente. Había algo en su mirada, algo que incomodaba a los adultos y hacía llorar a los niños. No hablaba mucho, no observaba. Su silencio pesaba como una piedra en el pecho de quienes lo rodeaban. Algunos decían que tenía el don de curar, otros que podía ver lo que estaba por venir. De adulto, Manuel se convirtió en vendedor ambulante y curandero. Viajaba de pueblo en pueblo ofreciendo hierbas, ungüentos y palabras tranquilizadoras. Era carismático, gentil y sabía cómo ganarse la confianza de sus víctimas. Lo que nadie imaginaba era que algunos de esos viajes terminarían en caminos sin regreso, que aquellos que partían con él jamás volverían a ser vistos con vida, ni siquiera encontrados. Entre 1846 y 1852, más de una docena de personas desaparecieron misteriosamente tras cruzarse con Romasanta. Mujeres, niños, incluso maridos confiados que permitieron que él guiara a sus familias a nuevos destinos. La Guardia Civil no tenía pruebas, tan solo sospechas, testimonios confusos y una creciente ola de miedo que se extendía por toda Galicia. La clave del caso llegó cuando una mujer reconoció un vestido que pertenecía a su hermana desaparecida, puesto en otra mujer del pueblo. Cuando fue interrogada, confesó que lo había comprado a buen precio a un viajante. Isvaante era Manuel Blanco Romasanta, y no era solo ropa. Pronto surgieron más piezas, mantas, joyas, pertenencias íntimas, todas con el mismo origen. El horror alcanzó su punto máximo cuando se descubrió que Romasanta había estado vendiendo jabón artesanal, fabricado con grasa humana. El pueblo estalló en histeria. Las autoridades lo arrestaron. En su juicio Manuel, los crímenes pero tampoco se declaró culpable, al menos no de ser un asesino común. Con total frialdad, declaró ante el tribunal que no era él quien mataba, que durante las noches de luna llena se transformaba en lobo, que no podía controlar lo que hacía, que era víctima de una maldición ancestral. Su declaración heló la sangre de todos los presentes y marcó el inicio de uno de los juicios más extraños de la historia criminal española. El juicio de Manuel Blanco Romasanta comenzó en 1853 en un tribunal de Ayarís. Lo que debía ser un proceso común por homicidio se convirtió en un espectáculo macabro. Romasanta no se defendía con argumentos legales, lo hacía con una historia en la que él no era un asesino, sino un hombre condenado por una herencia maldita. Aseguraba que su cuerpo se transformaba involuntariamente, que su alma quedaba atrapada en la mente de una bestia. El tribunal, incrédulo al principio, comenzó a prestar atención cuando testigos afirmaban que él poseía conocimientos de alquimia, medicina y antiguos rituales gallegos. Algunos vecinos declararon que lo habían visto hablar solo en los montes, que desaparecía por días enteros, que volvía cubierto de sangre, diciendo que había cazado animales salvajes para alimentarse, pero no había restos de ciervos ni de lobos. Solo un médico forense de renombre fue llamado desde Madrid para evaluar su estado mental. Después de varios exámenes concluyó que Romasanta
no era un enfermo común. Lo describió como completamente lúcido, inteligente y manipulador. Pero también anotó algo perturbador. Afirmaba con convicción que se transformaba en lobo y que en ese estado no sentía remordimiento, solo hambre de carne humana. La prensa de la época se apoderó del caso. El llamado hombre lobo de Ayariz llenaba páginas de jornais. Algunos lo retrataban como un psicópata, otros como una criatura sobrenatural atrapada en un cuerpo humano. El pueblo, dividido, no sabía qué temer más al asesino o a la idea de que algo más oscuro lo controlaba. Y así, el juicio dejó de ser una simple condena y se volvió una leyenda viva. Lo más inquietante llegó cuando se presentó un manuscrito supuestamente escrito por él mismo. Allí describía con detalle las sensaciones durante la transformación, el crujido de los huesos, el alargamiento de las uñas, la pérdida de la razón y el despertar entre cuerpos destrozados. Nadie sabía si aquello era ficción o confesión, pero su lectura en voz alta, en la sala del tribunal, provocó que varias personas se retiraran del recinto, incapaces de soportar el relato. El veredicto fue claro: un culpable de 13 asesinatos, sentenciado a muerte. Sin embargo, pocos días antes de su ejecución, una carta enviada desde la reina Isabel II cambió el rumbo en su pena. Fue conmutada a cadena perpetua. ¿Por qué? Nadie sabe. Algunos dicen que había interés científico en estudiarlo. Otros, que alguien con poder creía en su historia. En todo caso, Rhommasanta fue enviado a prisión, pero su leyenda no quedó encerrada. En 1854, Manuel Blanco Rhommasanta fue trasladado a la prisión de Ceuta, al norte de África. Allí, entre criminales comunes y soldados endurecidos por la guerra, el llamado hombre lobo parecía insignificante. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su presencia comenzara a alterar el ambiente del penal. Los guardias reportaban gritos nocturnos, aullidos provenientes de su celda y un extraño comportamiento entre los demás reclusos. Algunos no dormían, otros hablaban de pesadillas idénticas, pesadillas con dientes. Rhommasanta no causaba disturbios, no peleaba, no pedía nada, solo escribía, llenaba hojas con símbolos, recetas, confesiones. Decía que estaba preparando un diario para que futuras generaciones entendieran lo que él era. Aseguraba que su mal no era único, aunque había otros como él, que Galicia no era el único lugar donde la luna podía despertar la bestia. Un joven médico militar, intrigado por el caso, solicitó permiso para entrevistarlo. Durante semanas, conversaron a diario. El doctor anotó cada palabra. Lo que más le perturbó no fueron las historias de asesinatos, sino la calma con la que hablaba de ellas, como si describiera el clima, como si ya no sintiera culpa ni miedo, como si lo más humano en él ya se hubiera ido. En una de esas sesiones, Rhommasanta mencionó algo que nunca había contado durante el juicio. Dijo que en las noches anteriores a la luna llena podía oler la sangre en las venas de los demás, que los corazones de los hombres le sonaban como tambores, en que tenía que morderse los labios para no saltar sobre ellos. No soy malo, dijo Sean, solo tengo hambre. Y ustedes son carne. En 1863, sin previo aviso, se anunció su muerte. La causa oficial, un cáncer de estómago, pero algo no encajaba. No hubo autopsia, no hubo cuerpo devuelto a su tierra natal. Algunos dicen que el médico militar lo ayudó a escapar. Otros que el Estado lo trasladó a una instalación secreta para continuar los estudios. Y algunos pocos, aún hoy, afirman que simplemente nunca en Ayariz. Cada cierto tiempo, alguien asegura haberlo visto. Un hombre solitario, de rostro pálido y andar tranquilo, que desaparece entre los árboles al caer la noche. Y aunque el nombre de Manuel Blanco Rhommasanta se fue desvaneciendo, en los libros, la leyenda del hombre que se convertía en lobo sigue viva, especialmente cuando la luna llena tiñe de plata los bosques de Galicia. Décadas después de su supuesta muerte, el nombre de Manuel Blanco Rhommasanta resurgió en Ayariz, no como un recuerdo, sino como una advertencia. En 1903, un pastor encontró restos humanos en las afueras del bosque de San Salvador, Esteban, esparcidos, desgarrados, como si hubiesen sido devorados. No había huellas claras, solo marcas de colmillos y un miedo antiguo que volvió a instalarse en el pueblo como una niebla espesa. La Guardia Civil atribuyó los restos a un lobo salvaje, pero los ancianos no lo creyeron. Aseguraban que no era un animal cualquiera, que los lobos no cazaban así, en que ese patrón ya lo habían visto antes. Y una vez más,
El nombre maldito volvió a circular entre susurros en Roma Santa. Era como si su historia se negara a morir, como si el bosque mismo la protegiera. A mediados del siglo XX, investigadores de lo oculto comenzaron a interesarse por el caso. Uno de ellos, el antropólogo catalán Giuseppe Mensoler, pasó 2 años en Allariz recolectando testimonios y documentos. En su diario, escribió que las noches eran inquietantes, llenas de sonidos inexplicables, que sintió la presencia de algo más en los caminos del monte, algo que lo observaba desde la oscuridad. Soler también descubrió que varias familias evitaban pronunciar el apellido Roma Santa, no por respeto, sino por miedo. Algunos afirmaban que su sangre aún corría por las venas de ciertos descendientes en la región, que la maldición no había terminado aunque solo dormía. Según las leyendas locales, cada siglo, uno de los suyos debía despertar el hambre del lobo. En 1972, una pareja de excursionistas desapareció en la misma zona donde había actuado Roma Santa. Solo encontraron su carpa, rasgada, cubierta de sangre seca. No hubo cuerpos. No hubo pistas. Las autoridades nuevamente culparon a animales salvajes, pero los vecinos sabían. Lo veían en la forma en que el aire se congelaba por las noches, en el silencio absoluto, cuando la luna llena dominaba el cielo. Y así, generación tras generación, la historia del primer asesino en serie de Spam, a menos, y posible hombre lobo real, sigue latente. Porque en Galicia, la línea entre mito y realidad nunca ha sido clara. Y hay cosas que simplemente no mueren, solo cambian de forma. Hace apenas unos años, en 2017, un grupo de jóvenes decidió hacer una ruta de senderismo nocturna por los bosques de Allariz. Llevaban cámaras, linternas potentes y grabadoras. Su intención era recrear el recorrido de Roma Santa, documentarlo todo y subirlo a internet como contenido de misterio. Salieron a las 9 de la noche, con risas y valentía. A las 12:45 de la madrugada, uno de ellos llamó al 112 y gritaba. Decía que algo los estaba persiguiendo, aunque no era un hombre, que no era un animal. Cuando los rescatistas llegaron, solo encontraron a 2 de los 4 excursionistas. Estaban descalzos, cubiertos de barro, con arañazos profundos en la espalda. Uno de ellos no podía hablar. El otro solo repetía una frase una y otra vez. Tenía ojos humanos, pero no era humano. Nunca se encontraron los cuerpos de los otros 2. Las grabaciones estaban destrozadas. El caso se cerró como desorientación severa bajo estrés, pero nadie en Allariz creyó eso. Algunos expertos aseguran que el caso Roma Santa fue simplemente una combinación de enfermedades mentales, manipulación y superstición. Otros lo ven como el primer registro documentado de licantropía clínica en la historia. Sin embargo, para los habitantes del lugar, no hay teoría que borre lo que sienten al entrar al bosque. Hay una presencia allí, no se puede ver, pero se siente como un susurro en la nuca, como el crujido de una rama, justo cuando todo debería estar en silencio. La leyenda ha tomado nuevas formas. En TikTok circulan videos de gente que dice haber escuchado aullidos en la zona. Algunos aseguran que vieron una figura enorme entre los árboles, caminando en 2 patas cubiertau de pelo grisáceo. Los se burlan, claro, pero los que han estado allí no se ríen, porque hay algo ancestral que despierta un miedo que no se puede explicar con palabras. Hoy en día, pocos se atreven a caminar solos por los caminos antiguos de Allariz durante la noche, especialmente cuando hay luna llena. Los carteles turísticos hablan de historia, de arquitectura medieval, de naturaleza, pero no dicen nada del otro Allariz, el que se oculta entre sombras, el que no aparece en los folletos, pero que todos conocen. Y si alguna vez decides ir, recuerda esto: no importa cuánto te prepares, cuántas luces lleves o a cuánta gente avises, cuando el lobo decide que eres parte de su territorio, ya no hay regreso, porque no estás entrando al bosque, estás entrando a su historia, y él nunca ha dejado de escribirla. A veces, las historias más aterradoras no necesitan monstruos inventados, solo basta con mirar hacia atrás y descubrir que la realidad ya escribió algo mucho más oscuro. El caso de Manuel Blanco Roma Santa no es solo una leyenda gallega, es una advertencia, un eco que sigue resonando entre los árboles. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal Meionoit Nucogedog. Dale like si esta historia te dejó con la piel helada y comenta abajo: ¿crees que Roma Santa fue un asesino o una criatura atrapada en un cuerpo humano? Nos vemos en el próximo pasillo. Sí, te